Testamento se llama en la Biblia la Tanaj, porque es la unión de la palabra Tanaj, Nevi'im, Ketuvim, y ahí se forma un acróstico y es la Tanaj, es la unión de todos los libros que vulgarmente llamamos Antiguo Testamento, y Dios lo que hace es un nuevo pacto, un Brit Hadashah, es un nuevo pacto que Dios hace. Ahora bien, en ese Antiguo Testamento que llamamos nosotros, cuando lo terminamos de leer, nosotros terminamos de leer el Antiguo Testamento, ¿por qué libro? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? El libro de Malaquías. La única diferencia del Antiguo Testamento de una Biblia de judíos y de nosotros simplemente es que ellos no terminan el Antiguo Testamento leyendo al profeta Malaquías, sino que el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas. Pero todos los libros son iguales, exactamente iguales. ¿Y por qué ellos han puesto Segunda de Crónicas al final y quitaron el libro de Malaquías? Porque la última palabra, cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, la última palabra que usted pronuncia al terminar de leer el Antiguo Testamento es la palabra misión. Sin embargo, la última palabra que ellos leen cuando terminan de leer el Antiguo Testamento con Segunda de Crónicas es Israel. Y la palabra Israel termina en L, una letra que se llama en hebreo Lamed. Y como la primera letra de la Biblia es la letra Bet y la última es la letra Lamed, ellos juntan las dos, que significa Lev, significa corazón. He leído el corazón de Dios. Cuando usted termina de leer el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que hubo un imperio que se llamó el imperio de los babilónicos, el imperio de los medos persas, y cuando entra a leer las páginas del Nuevo Testamento se encuentra Poncio Pilato, se encuentra Augusto César, en otras palabras, se encuentra el imperio romano, que es el cuarto que vio en la imagen Nabucodonosor, y es el cuarto que también vio Daniel. ¿Y dónde está el imperio griego? Bueno, no aparece por ninguna parte. Por eso es bueno leer, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, porque ahí usted puede leer qué le pasó al imperio griego. Fíjense qué influencia tuvo ese imperio en la historia, que el Nuevo Testamento se escribió en lengua griega. Incluso encima de la cruz de Cristo pusieron aquello de este es el rey de los judíos, también la pusieron en idioma griego, en la lengua griega. Ahora bien, es interesante porque cuando usted comienza a leer el Nuevo Testamento, usted dice, bueno, ¿qué le pasó a ese imperio? Ese imperio se dividió en 4. Yo sé que son muchas cosas, espero que sean capaces de retener todo esto. Ustedes tienen buena memoria, ¿no? Hombre, ¿cómo no van a tener buena memoria? Ok. Entonces, Alejandro Magno no tuvo descendencia. El imperio de Alejandro Magno muere y no hay descendencia. Su imperio se divide en 4 de sus generales: Ptolomeo, Seleuco, Silimaco y Casandro. Esos 4 generales conquistaron, heredaron todo el territorio de Alejandro Magno, y de ahí vienen los famosos seleucidas. Y uno de ellos se llamó Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes es el que cometió la abominación desoladora. ¿Se acuerdan que Cristo dice, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis, el que lee entienda? Sabéis de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Cuándo se produjo la abominación desoladora? ¿Y qué es eso de la abominación desoladora? La abominación desoladora significa la profanación del lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo. Este hombre lo que hizo fue que degolló un cerdo, y con la sangre de ese animal inmundo entró al lugar santísimo y lo profanó, y en la puerta del templo puso un ídolo. Cada nación atacaba, la estrategia espiritual contra el pueblo de Dios va cambiando, porque el enemigo ha ido cambiando a lo largo de la historia su forma de actuar, la gente que ha utilizado. A veces rompía el templo. Los griegos no lo rompieron, pero y así podríamos hablar mucho acerca de las distintas estrategias. Porque algo que tenemos que tener presente hoy en día los cristianos es que el libro de toda la Biblia, y sobre todo el libro de Apocalipsis y Daniel, no solamente nos hablan de lo que está pasando en la dimensión, en el nivel natural, sino que hay un trasfondo espiritual que no ven nuestros ojos, pero que es tan real, hermanos, como la silla en la que usted está sentado. Ahí aparecen ángeles, aparecen serafines, aparecen querubines, aparece Satanás, etcétera, etcétera. Y entonces la Biblia te habla de un mundo natural, que es efímero y es pasajero, pero que es el reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. A mí una de las cosas que más me llamó la atención hace muchos años, cuando comencé a leer la Biblia desde el principio, y no entendía, decía, algo se me ha escapado, y volvía para atrás y no lo encontraba, es que veo en los primeros capítulos de la Biblia que Dios crea a Adán, Dios crea a Eva, y de repente aparece un tercer personaje que es Satanás, que viene a tentar a Eva. Y yo decía, pero si la Biblia en esos capítulos no habla de la creación de este personaje, ¿de dónde salió? Estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva,
y aparece Satanás, y cuando son expulsados del jardín del Edén, dice que para que no hagan el camino de retorno al jardín del Edén y coman del otro árbol de la vida y sean eternamente pecadores, Dios puso en la puerta del jardín del Edén, en la entrada, puso serafines para que cuidaran. Luego hay un mundo angelical, hay un mundo espiritual que no ven nuestros ojos, que no se relata su creación en el primer libro de la Biblia, sino que tienes que rebuscar en otros libros y te das cuenta de que antes de Génesis 1:1, antes de que Adán y Eva existieran, ya existía un mundo espiritual. Porque el primer versículo de la Biblia comienza diciendo que Dios creó los cielos en plural y la tierra en singular. Luego hay varios cielos, pero una sola tierra. Y el libro del Génesis empieza hablándonos de un principio, no del principio por antonomasia, no el primero, sino te voy a contar un principio, pero antes de ese principio hubieron muchas cosas que ocurrieron que no están ahí porque la Biblia no está en orden cronológico. Una vez me compré una Biblia en orden cronológico y es un lío. Es un lío porque ya uno lo aprendió en el orden que tiene y es muy complicado, ¿no? Entonces Daniel lo que está haciendo es ir. La palabra revelación significa correr el velo. Es como si tuviéramos aquí una cortina, un telón, y de repente la abro durante 10 segundos. Quiero que anoten todo lo que ven en el escenario. Hay una guitarra, hay un micrófono, hay una batería, hay un teclado, hay unos cables, hay no sé, y cerramos el telón. Eso es lo que hacía el Señor a lo largo de la historia. Decía, Jeremías, ven, escribe. Y de repente, pum, cerrado. Entonces Jeremías no tenía toda la revelación, pero luego venía otro, Isaías, venga, anota. Y entonces uno decía, van a ser en Belén de Judea. Otro decía, y será su nombre Emmanuel. Y otro decía, y lo crucificarán entre malhechores, pero será enterrado como rico. Y iban dando la revelación de Dios progresiva. La ventaja que tenemos nosotros los cristianos hoy en día es que tenemos toda la información en la Biblia, hermano. No nos falta absolutamente de nada. Podemos mirar hacia atrás, podemos mirar hacia adelante y jugamos con ventaja. ¿Por qué? Porque Daniel escribía y no entendía, pero yo leo a Daniel y lo entiendo. Y usted lee el Apocalipsis y lo puede entender, cosa que otros hermanos durante siglos nunca pudieron hacerlo, porque hasta que se completó todo el canon de la Escritura, muchos hermanos murieron y nunca tuvieron en sus manos el privilegio de tener todo el consejo de Dios, los 66 libros de la Biblia. Pero gloria a Dios que usted y yo podemos leer todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, porque Dios así lo ha permitido. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Él ha decidido revelarnos lo que va a ocurrir. Es nuestro Dios. Amén. Y Él le permitió a él ver algunas cosas, a Ezequiel ver otras, a Joel otras, y así sucesivamente. Pero al que más se le permitió ver y al que más reveló fue, sin lugar a dudas, al apóstol Juan. De hecho, el libro del Apocalipsis creo que en inglés se llama Revelation, ¿no? El libro de la revelación. ¿La revelación de quién? Porque el libro de revelación no es la revelación del diablo, ya lo conocemos, ya sabíamos quién era. La revelación tal vez del anticristo, no. Yo leyendo el Antiguo Testamento sé perfectamente cómo va a ser el anticristo. La revelación entonces ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero es que ¿acaso no teníamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Sí, pero es que esos 4 evangelios no pueden contener toda la esencia y la maravillosa vida de nuestro Señor Jesús. Pero Pablo habló a los romanos, le habló a los corintios, a los filipenses, a los tesalonicenses. Santiago escribió una carta, Pedro escribió 2, Juan escribió 3. Sí, pero es que todas las cartas y libros del Nuevo Testamento no pueden contener toda la esencia y toda la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor le dio a Juan un libro extraordinario que aparentemente es complicadísimo, pero vais a ver cómo no lo es. El gran problema del libro del Apocalipsis es su lenguaje. Emplea un lenguaje diferente al de Mateo, al de Marcos, al de Juan, incluso al mismo apóstol Pablo. Fijaros que Pedro, cuando un día habló de Pablo, él dijo, ay, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una gran sabiduría. Escribe a veces cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su perdición. Pedro reconocía que en Pablo había una sabiduría para explicar, para exponer el evangelio que él no la había recibido. Pero sin embargo Juan recibió una revelación para nuestros días. Y de todo el libro del Apocalipsis, para mí, es algo de una opinión personal, hay 3 capítulos que son para mí fundamentales. El capítulo 11, usted se los va a leer esta noche antes de dormir, ¿verdad? Gracias, hermano. O mañana, o la semana que viene, o el año que viene, pero léanselos. Juan es Apocalipsis 11, el 12 y el 13. Podríamos estar aquí hasta el año que viene hablando versículo por versículo de estos capítulos. Pero ¿por qué quiero hacer referencia a estos 3 capítulos? Porque en el capítulo 11 se nos habla de 2 personajes que nadie sabe quiénes son. Podemos especular. Podemos dar una opinión personal, pero la Biblia no dice quiénes son.
Y la Biblia simplemente los llama los dos testigos. Zacarías habla de ellos y los llama los dos ungidos, los que están siempre delante de la presencia del Señor. Algunos dicen puede ser Moisés, otros dicen y Elías. ¿Y por qué no Enoc, que tampoco experimentó la muerte? Y hay tantas especulaciones. A mí me da igual quién sea, ¿sabe? Pero la Biblia dice que durante la primera, no se confunda con esto, la primera parte de la gran tribulación, que dura 3 años y medio, estos dos personajes aparecerán de repente, sobre todo para evangelizar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este momento está en la peor crisis de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Lo que está experimentando en este momento Israel no tiene precedentes en estos últimos 80 o 90 años. Es algo terrible, no hay palabras para poder describir cómo el país se ha roto en 1000 pedazos, cómo la gente llora, cómo están sufriendo, y todo esto es simplemente el principio de dolores. Lo que pasó el día 7 de octubre, cerca de la franja de Gaza, se va a extender. Incluso habrá un 7 de octubre en la ciudad de Jerusalén. Así que esto es simplemente un niño botón de muestra. Siempre antes de que vea algo poderoso y grande, siempre como un pequeño botón de muestra, como un prototipo de lo que realmente se avecina. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces el capítulo 11 de Apocalipsis nos habla acerca de que hay dos personajes, varones, que durante 3 años y medio van a estar predicando en la ciudad de Jerusalén. Los quieren matar, pero no pueden. Son dos testigos que evangelizan y ganan a miles y a miles de judíos para la causa del evangelio, para la causa de Cristo. Aleluya. A los 3 años y medio los matan, los asesinan. ¿Y saben lo que hacen? Algo que allí es algo muy grave, y es no darles sepultura. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, Apocalipsis 11:8, que en el sentido espiritual, se da cuenta, está lo natural y está lo espiritual. En lo natural, si vamos, se llama ciudad de Jerusalén, pero dice, en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y es la ciudad donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En la ciudad de Jerusalén, en el monte Moriah, en el monte de la Calavera. Esa ciudad, espiritualmente hablando, se va a parecer a Sodoma y a Egipto. Usted la ve y dice, ay, mira la gente orando, la gente cantando, la gente paseando, el niño corriendo, el otro jugando. Pero Dios, que ve el corazón de la gente y sabe discernir perfectamente entre lo natural y lo espiritual, dice que en sentido espiritual esa ciudad terminará pareciéndose en los últimos tiempos a Sodoma y a Egipto. Lea usted todo lo que dice la Biblia de Sodoma, lea usted lo que dice la Biblia acerca de Egipto, y se va a dar cuenta de la situación caótica, espiritualmente hablando, que experimentará el pueblo de Israel en los últimos días. El capítulo 11 habla de estos dos personajes tremendos, que ya digo, me da igual quiénes sean, pero van a estar llevando a cabo una labor evangelística durante 3 años y medio con unos resultados realmente tremendos. El capítulo 12 es un capítulo extraordinario porque es una visión donde se ve a una mujer. Hay mujeres que aparecen en el libro del Apocalipsis. Hay, por ejemplo, una mujer que la llaman la gran ramera, que va vestida de una forma muy particular, que vive en un punto estratégico de la tierra y que apoya al anticristo y aparece en forma de mujer. Luego también hay una mujer en una de las iglesias del Apocalipsis que le llaman la Jezabel, la que se dice profetiza. Luego hay una mujer, la del capítulo 12, embarazada, pero está vestida con el sol, la luna y las estrellas, que huye al desierto, donde el dragón Satanás la quiere destruir y no puede, y está sustentada, protegida milagrosamente por tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que decir 1260 días o 42 meses, exactamente igual. 3 años y medio. Es decir, que hay varias mujeres que aparecen en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y el capítulo 13 nos habla acerca de 2 bestias. ¿Por qué aparece la palabra bestias y no 2 hombres o 2 personas? Porque lo que está haciendo la Biblia es descubrir el aspecto espiritual, destructivo y malévolo de estas 2 personas. Las 2 bestias, uno es el anticristo y uno es el falso profeta o el falso predicador. Ahora, es interesante porque si usted, por ejemplo, ve en estos 3 capítulos, hay un proceso, hay un orden, y eso es lo que lamentablemente muchos creyentes no saben. Han oído hablar de un falso profeta, han oído hablar de un anticristo, de una marca de un 666, pero luego no saben poner en orden cada una de las cosas, de tal manera que se hacen un lío en la cabeza y no saben si primero son las trompetas, los sellos, la marca de la bestia, el anticristo, la resurrección, etcétera, etcétera. Y el libro del Apocalipsis tenemos la gran ventaja y bendición
de que está en orden cronológico. Usted puede ir siguiendo un acontecimiento uno detrás de otro, de tal manera que hay un orden, y ese orden hay que conocerlo, porque nuestro Dios se mueve en el orden. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de orden. Donde hay orden, Dios está. Y donde no hay orden, Dios se retira. Porque el orden es la atmósfera, es el ambiente idóneo para que el Señor diga, aquí me quedo y no me muevo. Hay uno blanco, uno negro, uno latino, uno europeo, pero hay armonía. Allí está el Señor, en medio de ella hay bendición y vida eterna. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por motivos que no vienen al cuento ahora porque me llevaría mucho tiempo explicarlo, esa tierra quedó desordenada, vacía, desadornada, totalmente arrasada. Pero el Espíritu de Dios se movía, y lo que hace Dios es poner en orden la creación, porque Dios no se mueve en el caos, Dios no se mueve en el desorden, Dios se mueve en el orden. Y establece orden en la creación, establece orden en la familia, diciéndole al padre lo que tiene que hacer, a la madre lo que tiene que hacer, los hijos lo que tienen que hacer. Establece orden en los dones del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que habla en lenguas hable si hay intérprete, si no se calle, y por turno, y el otro. En otras palabras, hay un orden en acción, hay un orden en la familia, hay un orden en la iglesia, y Dios es un Dios de orden. Y tenemos que orar para que nuestra vida esté en orden y permanezca delante del Señor. Porque si no hay orden en nuestra vida, no habrá bendición ni vida eterna. No habrá favor, no habrá respaldo del Señor. Y lo que necesitamos hoy en día más que nunca es la bendición y el respaldo del Señor. Por eso pregúntate, ¿está tu matrimonio en orden? Amén. O te presentas como casado, pero tú de casado no tienes nada. Pero no me vengas cuento, me puedes engañar a mí, pero a Dios no. Pero si quieres vivir como cristiano, compórtate como cristiano, arregla tu vida privada y pública. No es una imagen real de tu vida personal y privada. Está en orden tu economía, está en orden tu casa, está en orden tu ministerio. Si dice la Biblia que hasta los que quieren optar por ser diáconos en la iglesia tienen que tener sus hijos sometidos, tienen que tener su casa en orden, y entonces ejerzan el diaconado. A veces como que queremos animar a una persona dándole un cargo, dándole una responsabilidad para ver si se anima y se pone en orden. No, es al revés. El Señor al que usa, al que bendice, al que prospera, es a la persona que está en orden, en público y en privado, mi querido hermano. Y entonces el libro del Apocalipsis, si quieres saber las verdades, tienes que aprenderte el orden que Dios ha revelado en su palabra. El orden está claro. Hay 7 sellos que se van abriendo. ¿Qué es eso de los 7 sellos? Bueno, nosotros tenemos libros, pero los libros no existían en la época de la Biblia. Existían pergaminos. Los libros... El primer libro de la historia que se imprimió en Europa fue la Biblia, en la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Pero durante siglos se hacía una carta, se enrollaba, se ponía un sello con cera, y si la querías abrir, cortabas el sello y la abrías. No eran libros, eran pergaminos. Durante siglos y siglos, la Biblia no se leyó con capítulos ni versículos, eso fue siglos más tarde, no habían libros. Entonces, cuando dice la Biblia que habrán 7 sellos que se desatan, se refiere a un pergamino que en vez de haberlo sellado con un sello, le pusieron 7. Y entonces un anciano le pregunta a Juan, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de leernos y de revelarnos su contenido? Y Juan dice que lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno, ni siquiera de mirarlo. Pero por ahí apareció el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el alfa y el omega, el sublime y eterno Dios, aleluya. Y a él se le dio y lo pudo leer y nos pudo revelar su contenido. Y ahí comienzan a aparecer caballos que cambian color. Pero realmente no nos está hablando del caballo, sino del que lo monta, ¿verdad? Como una forma indirecta, te hablo del que lo monta, pero a través de los cambios de color del caballo, que más que un caballo casi parece un camaleón, ¿no? Que va cambiando. Unas inundaciones terribles en el desierto, terrible. ¿Y qué nos está diciendo el Señor? Ahora, si queremos hablar de meteorología, si queremos hablar del cambio climático, del calentamiento de la tierra, bueno, pues juguemos a eso. Pero si queremos ir más allá, decimos, Señor, tú nos estás dando un mensaje. Tú nos estás diciendo que todo está cambiando, lo natural, lo espiritual, lo económico, lo militar, lo político, todo está cambiando. Y el hombre natural no percibe las cosas que están cambiando, pero el hombre espiritual dice que percibe y puede leer e interpretar las cosas del espíritu de una forma diferente. Y es lo que le falta a la iglesia hoy en día, discernimiento espiritual para captar el mensaje que Dios está danzando y hablando cada día a nuestras vidas. Entonces vemos que esas trompetas van cambiando la naturaleza, van cambiando el orden, ¿verdad? Y dice la Biblia que a la final trompeta, he aquí os digo misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos.
Los que hemos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en la nube. Y así estaremos por siempre con el Señor. A la final trompeta. ¿Y por qué no me enseñaron esto cuando yo estaba en la escuela bíblica? Bueno, no lo sé por qué, pero dice Pablo, esto es un misterio revelado. A la final trompeta. Y cuando termina el séptimo sello de trompeta, ay amigo, ahí vienen las 7 copas de la ira. Terrible. Donde demonios que han estado atados por milenios, tremendamente destructivos, demonios que fueron atados, no destruidos, atados, junto al gran río Éufrates, desde los tiempos de Noé, serán sueltos por un tiempo. La destrucción que van a causar en el planeta Tierra no tiene precedentes en la historia. Ese río Éufrates, allí en la Mesopotamia, se secará, preparando el camino para los reyes del norte que vendrán y entrarán por el norte y atacarán a Israel. Y antes de poder ir a la ciudad santa de Jerusalén a conquistarla, tienen que entrar al famoso valle de Josafat, o al valle de Megiddo, que es un valle espectacular, donde siglos atrás, nada más y nada menos que el emperador Napoleón dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. Dice la Biblia que 200 millones de soldados, nunca jamás en la historia se ha visto eso, pero la Biblia lo dice. En aquel tiempo no había en el mundo 200 millones de habitantes, pero hoy sí. Solamente China tiene 100 millones de soldados, solamente China. 200 millones de soldados armados hasta los dientes. En una confabulación de las naciones dice que atacarán por el norte, por los altos del Golán, entrarán a Israel con el objetivo de ir a conquistar la ciudad de Jerusalén. Y habrá un personaje que una todos estos soldados y tanques y aviones, que ese personaje, Daniel, lo con un cuerno pequeño. Él vio una bestia con una serie de cuernos. Y dice que de en medio de esos cuernos salía uno pequeñito que hablaba blasfemias y que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y ese es el anticristo, que Daniel lo llama el cuerno pequeño, pero Ezequiel lo llama God. Y Juan lo llama el anticristo. Y Pablo lo llama el hombre de pecado, el inicuo. Y recibe diferentes nombres. Y la Biblia nos da muchísima información acerca de su vida, acerca de su carácter, acerca de cómo es, para que sepamos discernir y descubrir qué es lo que el diablo también está haciendo entre las naciones de la tierra. Y por primera vez en la historia, Satanás a este personaje siniestro, terrible, dice la Biblia que le da poder, grande autoridad y su trono. Porque Satanás a lo largo de la historia se ha ido camuflando y ha ido utilizando diferentes sistemas y métodos para destruir a la humanidad. No se olviden que el Señor Jesucristo con 3 palabras resumió quién era. Es un ladrón. Así de claro, es un ladrón. Es padre de mentira. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Esa es la función del diablo. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque no hay verdad en él. Y lo definió con 3 palabras. Un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y desde Génesis 1 hasta el final de los tiempos, esa ha sido la función del diablo. Destruir niños, destruir familias, destruir gobierno, destruir al pueblo de Dios, atacar por un lado, atacar por otro, o con falsa doctrina, o con divisiones, o con calumnia, o con guerra, o con persecución, o con el comunismo, o con lo que ustedes quieran nombrarme. Satanás ha utilizado todas las armas habidas y por haber, pero no ha logrado sus objetivos. No los ha logrado. Ha obtenido grandes victorias, sin lugar a dudas. Ha hecho mucho daño, se ha llevado a mucha gente, entre comillas, al infierno, pero no ha logrado su objetivo final. Porque él no solamente pelea contra la iglesia, él pelea contra el trono de Dios. No se olviden que su objetivo era sentarme en el trono de Dios y hacerme pasar por Dios. Que me honren y me adoren y me alaben a mí. Subiré y me sentaré. Y la Biblia dice que se exalta será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Por lo tanto, el objetivo del diablo siempre es destronar a Dios. No solamente destruir a 4 pastores y dividir 4 iglesias y romper 4 matrimonios, sino el objetivo de Dios es atacar al mismísimo Dios, su trono, su autoridad, su gobierno, su cobertura. Y él sabe que ha fracasado y además hay un factor que juega en su contra. Y es que sabe que le queda poco tiempo. Sabe que le queda poco tiempo. Entonces lo que hace es que su trono, su poder y su autoridad se la entrega a este personaje siniestro, hombre de carne y hueso, con documentación, con papá, con mamá, con abuela, etcétera, que lo llamamos y lo conocemos el famoso anticristo, que será la última oportunidad, diablo, que te queda en esta vida para conseguir tus objetivos. Y por eso este personaje es un cúmulo
Es una mezcla de todas las características de los imperios que ha habido a lo largo de la historia, con sus correspondientes representantes. Déjenme que les lea unos versículos. Me paré sobre la arena del mar, capítulo 13, y vi subir del mar. Cuando dice la Biblia, la arena del mar son naciones, pueblos, tribus y lenguas. Lo podéis ver, por ejemplo, más adelante en Apocalipsis 17, 15. Las aguas que has visto son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. Me paré sobre las naciones de la tierra y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenían diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, escuchen bien, era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca era como de león. Ahora, para poder entender este versículo que nos describe la esencia del anticristo, hay que conocer lo que significa o representa el leopardo, el oso y el león. Y entonces yo les dije que ese sueño que Nabucodonosor había tenido en Babilonia, donde vio una estatua de oro, plata, bronce y hierro, Daniel la tiene, pero él no ve esos materiales, sino que él lo que ve son animales. Y dice que en un sueño él ve a un león con alas. Y después dice que ve a un oso, inclinado de una pata más que de la otra. Y después ve a un leopardo con 4 cabezas. Y ve a una bestia, que fue la que más le llamó la atención, con cuernos, tremendamente poderosa y destructiva, y de medio de esos cuernos salía este personaje llamado el cuerno pequeño o anticristo. El león representa a Babilonia. En muchos templos masónicos y en muchos lugares, ustedes van a ver, por ejemplo, en lo alto de algunos edificios, sobre todo de bancos y de ayuntamientos o parlamentos, a veces un león con alas. Eso representa al imperio babilónico. Toda su arrogancia, toda su soberbia, todo su poderío, todo eso representa a ese león. Pero el imperio babilónico cayó y después se levantó otro, que era la unión de los medos y de los persas. Y después se levantó otro, que era un leopardo con 4 cabezas, por los 4 generales que se repartieron el territorio de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno era homosexual, no tuvo descendencia. Y sus generales se repartieron su herencia, su territorio, y el cuarto era Roma, que era la bestia. Entonces, cuando usted sabe que el león es Babilonia, el oso es los medos persas, el leopardo es Grecia y la bestia es Roma, entonces ahora vamos a cambiar los nombres de los animales y poner nombres de países. La bestia que vi era semejante a un leopardo, es decir, a un griego. Se parecía a un griego. Sus pies, su forma de actuar, de moverse, era como la de un persa o un oso. Y cuando hablaba como un babilónico, hablaba como un león. Aquí podríamos estar meses, porque había que ver cómo era la cultura, cómo era la religión, cómo eran las costumbres, cómo era la tradición, qué comían, cómo se comportaban los griegos, los babilónicos, los persas, los romanos. Pero solamente me voy a detener en uno de los imperios, el imperio de los griegos. Ellos fueron los que inventaron la famosa democracia. Ellos inventaron la democracia. Ellos fueron los que inventaron las olimpiadas. Ellos eran hedonistas, el culto al cuerpo. Ahí estaban mencionados en el libro de los Hechos los estoicos y los epicúreos. Ellos eran tremendamente cultos, aparentemente sabios, pero lo que le daban mucha importancia era la filosofía. Hablar y a dialogar y a discutir y a pelear y a discutir. Pero también eran personas con una promiscuidad sexual tremenda. Lo mismo le daba a una mujer, un hombre, un caballo, un perro, un niño, lo que fuera. Los griegos eran degenerados. Y dice la Biblia que el anticristo tendrá características de los griegos. Y vemos hoy en día, por ejemplo, donde nosotros vivimos en las Islas Canarias, en la ciudad donde yo vivo, tengo 10 gimnasios alrededor de mi casa. Y usted los ve desde por la mañana hasta por la noche a esos muchachos. Y a esas muchachas, pim, pam, y corre, y brinca, y sube, y baja, y para acá, y para allá, y sube, y baja, y para acá, y sube, y baja. Y tú dices, este tipo no trabaja. Este tipo no hace nada. Parece que duerme en una caja de zapatos, está cuadrado, está todo inflado. Una vez yo iba en un avión y subió uno de estos y después no podía salir del baño, porque los baños de los aviones, ¿sabes cómo son? Las puertas así, las puertas son así que se doblan, y entonces él entró, se quedó trabado y no salía. El culto al cuerpo. Hay gente con cierta edad que quieren seguir pareciendo jóvenes. ¿Saben que una famosa artista de Hollywood un día fue a la televisión y ya la mujer ya era avanzada en edad, tenía muchas, y esto es verdad, tenía sus arrugas, tenía sus canas y tal y cual. Entonces, antes de salir al plató de televisión a entrevistarla en directo, venga a ponerle potingues y cremas y esto y lo otro y lo aquí. Y entonces ella le dijo al maquillador, ¿qué me están haciendo?
No le estamos tapando las arrugas. Dice, no me las tapas, me tardó muchos años conseguirlo, no me las quites. Tardé mucho en tenerlas, no me las quites ahora en 10 minutos. O sea, hay gente que no acepta, que ya son entraditos en años. Pero si tienes 50 años, no quieras parecer un pibe de 20. Seas ridículo. Entonces, así eran los griegos, era toda apariencia, era todo fachada. Pero dice el apóstol Pablo que fue a Grecia a predicar el evangelio, que por cierto no vio iglesia en Grecia. Es el único lugar donde Pablo estuvo, en el Areópago, en el lugar de más importancia de la cuna de la filosofía griega, donde estaba Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Y tantos filósofos. Y fue el único lugar donde no estableció iglesia. Y dice que antes de que le invitaran al Areópago a dar un mensaje, dice que comenzó a pasear por toda la ciudad y su espíritu se enardecía, viendo que la ciudad estaba totalmente entregada a la idolatría. Y dice que le llamó la atención un altar que ponía una inscripción al Dios no conocido. Adoraban a todo. Y por si acaso se nos quedó uno fuera, vamos a adorarlo también, al Dios que no conocemos. Y entonces Pablo, aprovechando la oportunidad, dice, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. El que ha pasado por alto vuestras perversidades y pecados, pero que ahora ha mandado a Jesucristo y ordena a todos los hombres en todas partes del mundo que se arrepientan de sus pecados y le reciban, ¿no? Y vemos, hermanos, que el anticristo va a ser una persona que presume, una persona con una elocuencia, un carisma a la hora de hablar y de seducir a la gente tremenda. Y dice Daniel un detalle muy significativo, que dice que del amor de las mujeres no hará caso. No le llaman la atención las mujeres. Entonces, ¿a quién le llama la atención este? Bueno, tú sabrás. Hoy en día no es nada normal decir esto, al contrario, ¿no? Por lo tanto, también le va el pan con mantequilla. Es tremendo, ¿no? Y dice, y del Dios de sus padres no hará caso, sino que adorará, y lo dice en arameo, Alá Maozín. Y lo dice en arameo. Adorará al Dios de la guerra, que es Alá Maozín, el Dios de la guerra, el Dios que te bendice cuando matas. Y lo estamos viendo. En un lado, el culto a la muerte. En otro lado, el culto a la vida. El mundo al revés. Lo que aquí se ve mal, aquí se ve bien y viceversa. Y va a ser una mezcla de todo. Y dice que al final, el colmo de los colmos, dice el apóstol Pablo por revelación de Dios, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y se levantará y hará guerra contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En otras palabras, queridos hermanos, este personaje es el personaje más terrible de toda la historia de la humanidad. Si juntáramos a todos, a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a Nero y a todos los Césares de Roma, ninguno se podría comparar con la perversidad y con la maldad que este tipo tendrá. Pero además dice la Biblia que será apoyado por el falso profeta. Y el falso profeta, dice la Biblia, que se viste de púrpura y de escarlata. Ya me dirán ustedes, ¿quiénes se visten de púrpura y de escarlata? Y dice que se adornan con todo tipo de piedras preciosas y de oro y usan un cáliz que lo han llenado con la sangre de los mártires hasta embriagarse. Y dice que esta gran ramera, como la llama la Biblia, vendrá cabalgando sobre este personaje hasta que este personaje se le vuelve en su contra y la deja sola. Pero dice que ella donde vive es en la ciudad que reina sobre todos los reinos de la tierra. Y esa ciudad, en aquel momento, sin lugar a dudas, era Roma. Vayan a Roma y van a ver lo que van a encontrar allí. En otras palabras, queridos hermanos, la ignorancia no agrada ni alegra el corazón del Señor. La iglesia tiene que despertar y dejarse de perder el tiempo en discusiones absurdas y ridículas. El mundo se nos está yendo de las manos. El mundo se está desangrando lentamente. Miles y miles de personas cada minuto mueren sin Cristo, sin haber oído las buenas nuevas del Evangelio. Y mientras algunos están discutiendo, ¿se salva? ¿Se pierde la salvación? ¿No se pierde la salvación? ¿Hablamos en lengua? ¿No hablamos en lengua? Déjate de perder el tiempo y ponte a trabajar y a servir al Señor, hombre. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. ¿Por qué tanto deprimido? ¿Por qué tanto amargado? ¿Por qué tanta gente triste? Porque tienen tiempo para esas cosas. Ponte a trabajar en la obra del Señor, involúcrate en el reino del Señor, utiliza tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus recursos, tu juventud, métela en el Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida, mi querido hermano y amigo. La vida de muchos cristianos es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y comprar y trabajar. Eso no es vida ni es nada, eso es una esclavitud, es la esclavitud del tiempo moderno. El Señor nos está advirtiendo a través de su palabra de que los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tiempos donde la economía se va a ir al garete, mis queridos hermanos.
Lo primero que hará este personaje, dicho sea de paso, es quitar el dinero. Así que el que tengas debajo del colchón, vete usándolo. Vete sacando el calcetín que tienes ahí debajo. Porque lo primero que hará este es decir, se acabó el dinero, ya no hay más dinero. Implementará un sistema que como sistema es espectacular, como sistema es maravilloso. Dice la Biblia que marcará a todos los seres humanos en la segunda parte de la gran tribulación como si fueran animales. La tecnología ya existe, no es ningún misterio, no es algo que estamos hablando en chino. La tecnología ya existe. Implementarán en la gente una especie de microchip, donde ahí tendrán todos tus datos, tu dirección, tu teléfono, las vacunas, tu estado bancario, absolutamente todo. Y nadie podrá comprar ni vender si no está marcado como una bestia. Y a niños, hombres, ancianos, ricos y pobres, a todos los marca, para tener un control exhaustivo de la humanidad. Y estos tiempos y estas cosas están profetizadas en la Biblia y algunos dicen, bueno, pero todavía falta mucho. Yo no creo que falte mucho, sinceramente. Yo no sé hasta dónde nos va a permitir el Señor ver, no tengo ni idea. Pero lo que nosotros hemos estado viendo desde los días de la pandemia hasta ahora, en la vida nos podíamos haber imaginado todo lo que hemos visto. Impresionante. Profecías cumplidas. Cómo Israel está pasando un momento tremendamente difícil y delicado. Las naciones peleándose la una contra la otra, el mundo al revés. Enseñando en las escuelas cosas terribles, terribles, que tú dices, Dios mío, pobres criaturas, que les están enseñando todo lo contrario a lo que nosotros toda la vida hemos creído y predicado de tu palabra. Por eso, mis queridos hermanos, no hay tiempo que perder. Claro que el Señor viene pronto, por supuesto, lo creemos. Y decimos como Juan, ven pronto, Señor Jesús, claro. Pero antes de que venga, el mundo va a entrar en un picado, en una crisis terrible, sin precedentes. Y estamos viviendo a veces como en una burbuja, ¿no? ¿Saben cuál es el espíritu del mundo hoy en día? Como yo estoy bien, bueno, si yo estoy bien, tengo mi casita, mi coche, tengo mi vida solucionada, que el mundo se pudra, pero yo estoy bien. Y hemos llegado a un punto de tal egoísmo, que nos olvidamos de lo que la Biblia habla de igualdad, de solidaridad, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, etcétera, etcétera. Por eso yo dije al principio, y voy concluyendo, que el esfuerzo grande que lo hacen son ustedes. Viniendo aquí a escuchar la palabra de Dios, porque espero que hayan venido a eso. Yo entiendo todo lo del cariño, el amor, el respeto, yo entiendo todo eso. Pero hermanos, por favor, no nos echen a perder. No, lo digo en serio, Nosotros tenemos claro que lo que hacemos es servir al Señor y nada más, pero no todo el mundo es capaz de aguantar tanto halago, tanto beso, tanta foto, tanta vaina rara. No están preparados mucha gente. Entonces, oren por los pastores, respétenlos, apóyenlos, pero no pongan la mirada ni la confianza en la gente. Pongan la confianza y su mirada solamente en el Señor, porque los hombres te pueden fallar, pero Dios siempre te hará contigo, todos los días, aleluya, hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Bueno, yo cuando empiezo a hablar de estos temas no paro, porque son temas que me apasionan y tantas cosas podríamos hablar, pero quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor, queridos hermanos. Les animo, como última palabra, lean el libro del Apocalipsis, queridos hermanos. Algo quedará. El Espíritu Santo te mostrará grandes verdades ocultas que tal vez tú no has visto nunca, pero que te van a hacer muchísimo, muchísimo bien, muchísimo beneficio a tu vida, a tu desarrollo espiritual. Bendito sea Dios, al Señor. Gracias, Dios. Toda la gloria te la damos a ti en esta noche, Señor. Aleluya. Cierre tus ojos, dale gracias a Dios.